Queridos hermanos y hermanas, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir este tiempo con nosotros. Es un placer estar con ustedes y por supuesto también es un placer por sobre todas las cosas el poder compartir la palabra de Dios con ustedes, el poder compartir en este caso un estudio con ustedes. Y bueno, este es un estudio que ya lo veníamos anunciando hace un tiempo. Estamos hablando del estudio sobre la carta del apóstol Pablo a los romanos. Pero antes de comenzar quisiera saludar y agradecer a una persona en especial, a mi querido amigo y hermano Esteban Vázquez, quien me ayudó a confeccionar este estudio. Este es un estudio, un material que hemos realizado ya hace un par de meses atrás, casi un año tal vez, pero bueno, nunca lo hemos compartido de esta manera, ¿sí? Lo habíamos compartido por medio de PDFs, de material escrito, tal vez en audio en alguna oportunidad, no estoy tan seguro ahí, sí, creo que hicimos algunos capítulos en audio. Pero bueno, quería agradecerte, querido amigo y hermano, por tu ayuda, sin la cual la verdad que no se habría podido realizar. Sabemos cuánto nos costó hacer esto y bueno, gracias a Dios se pudo realizar. Sí, así que bueno, es un placer poder compartir con ustedes este material. Realmente esperamos que sea de bendición, de mucha edificación para sus vidas. Y bueno, sin dar más vueltas, comenzamos de la mejor manera que se puede comenzar un estudio o la lectura de la palabra de Dios, que es orando. ¿Sí? Necesitamos siempre equilibrar el estudio con la oración, porque muchas veces el hecho de estudiar o aprender puede llegar a enaltecernos, ¿sí? Y esa no es la idea, ¿sí? Ese no debe ser el objetivo. Así que bueno, para eso necesitamos hacerlo todo en oración, y eso es lo que vamos a hacer. Así que le pido que ahí donde estás me acompañes. Vamos a hacer una breve oración para comenzar este tiempo juntos, ¿sí? Y que sea el Espíritu Santo que nos guíe. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo, por la posibilidad que nos das de leer tu palabra, de estudiar tu palabra, de aprender más de ti. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque tu Espíritu Santo es el que nos guía en todo lo que respecta a nuestra santificación, y dentro de eso algo tan importante e indispensable como es la lectura de tu palabra. Padre, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu amor y te pedimos perdón, Padre, por todos nuestros pecados, por todas nuestras faltas, por lo malo que hacemos, por lo bueno que no hacemos. Te pedimos perdón, Señor, y te rogamos que nos ayudes a que durante este tiempo de estudio tu palabra pueda encontrar en nuestro corazón una tierra fértil, una tierra en la cual pueda brotar y dar fruto conforme a tu voluntad. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que a ti te damos solamente, a ti, Señor, toda la gloria, porque solo tú eres digno. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar con la introducción de esta carta, ¿sí? Vamos a comenzar con una breve introducción. Ante todo me voy a acercar un poquito más. Quisiera hacerles un comentario. Este estudio, si bien está hecho con mucho cuidado, está hecho con materiales, con fuentes muy confiables, como ser, por ejemplo, bibliografía de Martín Lutero, de Juan Calvino, de William Hendrickson, de John MacArthur. Bueno, y por sobre todas las cosas, la mejor bibliografía que podemos encontrar, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero está hecho con mucho cuidado. Por supuesto, nosotros somos falibles, los seres humanos somos falibles, la palabra de Dios no, pero ha sido realizado con mucho cuidado. Pero sí es indispensable de que este estudio sea acompañado con la lectura bíblica en el momento. Por eso es que a veces lo que voy a hacer es dar la cita. Por ejemplo, voy a nombrar Romanos 12,
capítulo 1, un decir, y tal vez no lo lea el versículo, es decir, pero no está leyendo, bueno, sería muy largo, pero no es tanto por eso, sino porque la idea es fomentar entre nosotros la lectura de la Biblia. Por eso es que incluso cuando hicimos este material con Esteban, habíamos llegado, fue una de las primeras cosas que nos planteamos esto. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos el versículo escrito? Recuerden que les decía que primeramente esto lo hemos compartido por medio de material escrito. Entonces decíamos, ¿qué hacemos? ¿Escribimos solo la cita bíblica o escribimos lo que dice la cita bíblica? Y llegamos a esa conclusión, ¿no? Bueno, si es un estudio, la idea es fomentar el estudio. Y la idea es fomentar que cada uno busque en su propia Biblia y chequee lo que dice en la Biblia. Que de hecho ese es uno de los grandes problemas que muchas veces existieron y existen. El hecho de que muchas doctrinas se enseñan de manera equivocada y también muchas herejías se practican y se enseñan. Todo eso se debe y se alimenta con la falta de interés de manera individual de muchos creyentes, por la falta de interés y de dedicación a la lectura de la palabra, al estudio de la palabra. Hice algo raro ahí, pero espero que se haya entendido. Diciéndolo más claro, si no existieran personas que no están dispuestas a estudiar la palabra de Dios por su propia cuenta, tampoco existirían personas que tergiversan las escrituras para enseñar cosas que no son. Esto es como cuando en cierta época existía mucho el robo de estéreos, ¿sí? De estéreos me refiero al reproductor de música de los autos. ¿Por qué existía el robo de estéreos? Bueno, porque había gente que lo compraba. ¿Por qué existen personas que voluntariamente, no estoy hablando de errores doctrinales, estoy hablando de personas que voluntariamente inventan doctrinas raras para ganar algún interés personal? ¿Por qué existen esas personas? ¿Y por qué esas personas tienen oyentes? Bueno, porque esos oyentes no se interesan en estudiar por su propia cuenta la Biblia. Así que bueno, no me quiero ir por ahí, pero quería aclarar de por qué algunas veces no vamos a leer el texto, sino que solo le vamos a dar la cita de dónde está el texto, porque la idea es que ustedes lo busquen también por su propia cuenta. Pero en algunos versículos que sí leeremos, quería aclarar también de que todas las citas que utilicemos van a estar basadas en la versión Reina Valera 1960, salvo que aclaremos en algún momento que estamos usando otra versión. Pero bueno, hemos elegido la Reina Valera 1960 porque, bueno, es la que la mayoría de las personas tienen en su casa. Si bien hoy a través de internet podemos encontrar todas las versiones disponibles en línea, pero bueno, hemos elegido esa. Consideramos que es una versión muy buena. Tal vez haya alguna que sea un poco mejor o que nos guste un poquito más. Como por ejemplo, no sé, la Biblia de las Américas, pero igualmente Reina Valera 60 es una versión muy buena y por eso vamos a estar utilizando esa. Así que bueno, introducción entonces a la carta del apóstol Pablo a los romanos. La fecha. El apóstol Pablo escribió esta carta hacia el cierre de su tercer viaje misionero. Acá estamos hablando del año 56 después de Cristo aproximadamente, ¿sí? Conforme se preparaba para partir a Palestina con una ofrenda para los creyentes pobres en Jerusalén. Esto lo pueden ver en Romanos 15, versículo 25. ¿Ven? En este caso no lo voy a leer porque sería adelantarnos hasta el capítulo 15. Todavía ni siquiera empezamos con el 1. Pero así que bueno, esto lo pueden chequear en Romanos capítulo 15, versículos 25. Posiblemente a Febe se le dio la gran responsabilidad de entregar esta carta a los creyentes romanos. Esto lo pueden ver en capítulo 16, versículos 1 y 2. La epístola de los romanos entonces ocupa un lugar de gran prominencia entre las cartas del Nuevo Testamento. No podemos decir que es la más importante, porque toda la palabra de Dios es inspirada, infalible e inerrante. Por lo tanto, no hay partes de la Biblia que sean más importantes que otras, pero sí es una
es una carta de gran prominencia, es una carta que destaca muchísimo en cuanto a lo doctrinal, es una carta realmente que necesitamos conocer, ¿sí? Necesitamos conocer. Si bien es amplia, es una carta muy rica en cuanto a doctrina. Y bueno, ya vamos a ir viendo por qué es tan importante, ¿sí? Conocerla, me refiero. Así que bueno, aunque cronológicamente no fue la primera carta de Pablo, expone las grandes verdades fundamentales del Evangelio, como por ejemplo el estado caído del hombre, lo que conocemos como depravación total, ¿sí? Por ejemplo. También destaca y enseña claramente la justificación por la fe en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo, contrastándolo con la supuesta salvación por obra. Sabemos que eso no es así, pero bueno, en esta carta vamos a ver muy desarrollado ese tema. Les pido disculpas si se escucha algún ruido de fondo. Ustedes saben que es complicado filmar y evitar los ruidos. Bueno, estamos cerca de un lugar bastante poblado, así que bueno, se van a escuchar algunos ruidos. Así que bueno, la justificación por la fe es la doctrina que se considera como la piedra fundamental de la iglesia verdadera, ¿sí? De hecho fue una de las cosas que produjeron en el corazón de Lutero esa reacción tan importante por la cual luego él tuvo que pagar ciertas consecuencias, ¿no? Pero bueno, fue una de los puntos que tanto defendió, el hecho de la justificación solamente por fe en Cristo y no por medio de las obras, ¿sí? Como por ejemplo la Iglesia Católica enseña de que la salvación o la justificación, si bien son cosas diferentes, pero por supuesto justificación y salvación, la salvación es el resultado de la justificación. No quiero entrar en esa parte, pero la Iglesia Católica enseñaba y muchas veces enseña que la justificación es por medio de la fe, pero también de los sacramentos, o sea, de lo que la Iglesia en sí misma enseña, de las obras, de las actividades que ellos proponen o enseñan realizar. Entonces, decir de que la salvación o la justificación es por la fe, pero también por los sacramentos, entonces hay una contradicción muy evidente ahí. Lo vamos a ver a medida vayamos desarrollando esto, pero Pablo enseña claramente de que no hay algo tan contradictorio como la fe y las obras, ¿sí? Luego lo va a desarrollar mejor. Pero así que bueno, recordemos que la justificación por fe es, como decíamos recién, la doctrina que se considera como la piedra fundamental de la iglesia verdadera. Ahora, ¿quién escribió la carta a los romanos? Respuesta fácil, todos lo sabemos, ¿sí? El apóstol Pablo, pero importante siempre recordar, la escribió el apóstol Pablo, pero por supuesto bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Pablo? Bueno, también conocido como Saulo, ¿sí? Pablo nació en Tarso, lo podemos ver en Hechos 22:3. Tarso era la capital de la provincia romana de Cilicia, era un notable centro de cultura. En Tarso existía una importante colonia judía. Saulo era de puro linaje judío, como podemos verlo en Romanos 11, versículo 1. También sabemos que fue criado en la más estricta tradición hebrea y fue educado en Jerusalén a los pies, ¿sí? O sea, bajo el discipulado, digamos, del gran maestro Gamaliel. Podemos revisar esto, podemos chequear esto en Hechos, capítulo 22, versículo 3. Como todo muchacho hebreo, Saulo aprendió un oficio, la fabricación de tiendas, trabajo que realizó varias veces durante su ministerio. Lo podemos ver en Hechos 18, versículo 3. Llevado por su gran celo, fariseo se convirtió en el más terrible perseguidor de la iglesia. Hechos 26, del 9 al 11.
hasta que el Señor lo detuvo en el camino a Damasco, donde vemos la conversión de Saulo, ¿verdad? Hechos capítulo 9, versículos 1 al 19. Recuerden que estamos haciendo una introducción, por eso es que estoy solo mencionando los pasajes para que luego ustedes los vean. Al ser una introducción no voy a ponerme a leer por lo que decía recién, porque si no estaríamos adelantando demasiado cuando todavía no vimos el capítulo 1. Pero bueno, entonces reitero, ahí tenemos la conversión del apóstol Pablo en Hechos capítulo 9 versículos 1 al 19. Después de ese encuentro maravilloso que tuvo con el Señor, Saulo fue lleno del Espíritu Santo, fue bautizado en agua y recibió la comisión suprema de predicar el Evangelio, llegando a ser el gran apóstol de los gentiles, como podemos ver en Efesios capítulo 3, versículo 8. En sus viajes misioneros, Pablo estableció numerosas iglesias, fue un pastor extraordinario, llevaba cada día sobre su corazón la solicitud por sus hijos espirituales. Podemos verlo en 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 28 al 30. Y a ellos, a sus hijos espirituales, dirigió sus inspiradas epístolas. El destinatario de la epístola, de esta epístola de Pablo a los romanos, bueno, Pablo escribió la mayoría de sus cartas a las iglesias que él mismo había fundado. Una notable excepción es esta, es la iglesia en Roma. Pablo no había fundado esta iglesia. La carta está dirigida a una iglesia que Pablo hasta el momento de escribir la carta no conoce, ¿sí? Recién 3 años después de enviada la carta a los creyentes de Roma, el apóstol llegaría a esa ciudad por primera vez y como prisionero. Lo podemos ver en Hechos, capítulo 28, versículo 16. Muy importante ver esa etapa, esa parte, ese pasaje, ¿sí? Así que bueno, cuando Pablo escribió la carta a los romanos, parece que la congregación era una mezcla de gentiles y judíos. Gentiles, aquellos que no nacieron en la tierra de Israel, ¿sí? que eran de otras nacionalidades, podemos decir, y por lo tanto, muchos de ellos también con otro tipo de religión. Pero no va tanto por el lado religioso, sino por el hecho de que no eran nativos israelitas, ¿sí? Así que en ese sentido hablamos de gentiles. Así que bueno, esa congregación era una mezcla de gentiles y de judíos, pero con predominios de gentiles. O sea, era una iglesia formada por israelitas, ¿sí? Por judíos que se habían convertido a lo que hoy conocemos como el cristianismo, pero también de personas que no eran étnicamente hablando, en cuanto a nacionalidad, judíos. Entonces, ahí ya había un problema, porque algunos tenían ciertas costumbres, ciertas ideas, y el otro grupo no tenía ni las mismas costumbres ni las mismas ideas. Entonces habían ciertos conflictos ahí que, bueno, los vamos a estar viendo más adelante. El origen de la iglesia. ¿De dónde salió esta iglesia? Ok, ya dijimos que no la fundó Pablo. Bueno, la primera evidencia de la existencia de cristianos en Roma aparece en una obra de Suetonio, que fue un historiador de fines del siglo I y principios del siglo II. En su obra Vida de Claudio, Suetonio escribe lo siguiente. Dice: Claudio expulsó a los judíos de Roma porque constantemente estaban amotinándose por instigación de Cristo. El consenso de los eruditos, escribe Suetonio, es que Cristo, es una variante latina de la pronunciación gentil de Cristo. El decreto de Claudio es mencionado en Hechos, capítulo 18, versículo 2, para explicar la presencia de Aquilas y Priscilas en Corinto, cuando Pablo llegó allí por el año 50 o 51 después de Cristo. Así que bueno, mencionamos el escrito de Suetonio porque nos da un indicio de cómo fue que se originó esa iglesia, ¿verdad? El propósito de la carta. ¿Para qué fue escrita la carta? Bueno, el motivo principal de Pablo al escribir Romanos fue enseñar las grandes verdades del Evangelio de la Gracia a creyentes que nunca habían recibido instrucción apostólica.
La carta también lo introdujo a una iglesia en donde él personalmente era desconocido, pero esperaba visitar pronto por varias razones. Romanos 1.11 Romanos 1.11 dice: porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Así que dentro de sus propósitos por los cuales Pablo quería visitar Roma era edificar a los creyentes, predicar el Evangelio, Romanos 1.15, conocer a los cristianos romanos, ayudarlos con su ministerio planificado en España. Romanos 15, versículo 28. A diferencia de las otras cartas de Pablo, el motivo de corrección no era sobre teología o conductas carnales. Esta es una gran diferencia, como sería el caso, por ejemplo, de la iglesia de Corinto, especialmente en Primera de Corintios, aunque en Segunda de Corintios también hay correcciones. Pero este no es el caso, no está escribiendo a Roma para corregir su doctrina. La iglesia en Roma era doctrinalmente sana, pero como todas las iglesias tenía la necesidad de la instrucción doctrinal correcta que esta carta provee. En el sentido, digamos, más general, el propósito del apóstol es preparar el camino para su visita a la iglesia. Él pensaba ejercer su ministerio en una importante congregación que no conocía. Por lo tanto, la prudencia le sugirió un contacto previo para preparar el ambiente. O sea, él no podía caer de sorpresa. Sí, podía, pero lo más conveniente era que él se presente por escrito primeramente, que tenga un trato previo con la iglesia de Roma. Es por eso que menciona sus oraciones a favor de ellos. En capítulo 1, versículo 9, dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Entonces Pablo se presenta a Roma y demuestra, les comenta que viene orando por ellos, ¿sí? Entonces esto habla de su deseo de visitarlos desde hace mucho tiempo y de ministrar en su medio. Se disculpa un poco por su atrevimiento en recordarles ciertos asuntos, lo podemos ver en capítulo 15, versículo 15. Les recuerda que Dios le ha dado un ministerio entre los gentiles y nombra a toda la gente conocida de la congregación, esto especialmente en el capítulo 16, versículo 3 al 16. Pablo esperaba que ellos fueran sus colaboradores en el proyecto misionero en España. Por eso pone con mucha claridad y detalle el mensaje que quiere darles para que ellos puedan conocerlo bien. Es posible que debamos entender que en algunos puntos el apóstol estaba movido por la necesidad de responder a cierta situación específica de la congregación en Roma. Por ejemplo, como ya se ha dicho, la atención que se presta a la situación de Israel en Romanos capítulo 9, Romanos 9 hasta el capítulo 11, y la discusión de las relaciones entre los débiles y los fuertes en el capítulo 14, del 1 al 15, 14, 1 y capítulos 15, versículos 7. Una aclaración: nos ha parecido útil agregar a lo antes mencionado las palabras de Martín Lutero con respecto al propósito de esta epístola. Martín Lutero escribió: el propósito principal de esta carta es destruir, deshacer y desbaratar toda sabiduría y justicia de la carne, esto es, todas aquellas obras consideradas grandes ante los ojos de los hombres y aún ante nuestros propios ojos. Por más que sean obras hechas de corazón y con ánimo sincero, y al mismo tiempo dejar bien sentado qué es el pecado, y mostrarlo en toda su dimensión. Por más que algunos insistan, dice Lutero, y hayan insistido en negar su existencia. Por esto, dice también Agustín en el capítulo 7 de su obra acerca del espíritu y la letra, el apóstol Pablo combate con toda energía a los soberbios y arrogantes y a los que hacen alarde de sus propias obras, etc. Palabras de Agustín. Así que bueno, y más adelante en la carta a los romanos
esta cuestión es tratada, ¿sí? Es desarrollada, casi como un tema único y exclusivo y con tanta tenacidad y en tan diversa forma que a veces llega a cansar la atención del lector. Sin embargo, es un cansancio útil y saludable. Así que no nos cansemos de hacer el bien, y dentro de ese bien es estudiar la palabra. Incluso en esas partes en las que a veces el estudio se pone un poquito aburrido, un poco tedioso, pero es muy importante proseguir y tener en claro ciertos conceptos, ¿sí? Así que bueno, hay muchos, y los hubo también hace tiempo entre los gentiles y entre los judíos, que opinaban así. Decían: no es necesario que yo posea virtudes y conocimientos imaginarios y que salten a la vista, basta con los que lo tenga en mi fuero interno como algo que brota del corazón. Romanos es una de las cartas más influyentes de todas las cartas paulinas, donde hay una exposición muy clara acerca de la doctrina y del significado de la cruz de Cristo. Sabiendo que esta carta fue baluarte de la Reforma, porque ya en el año 1700 George Whitefield y en el 1500 Lutero y Calvino tomaron el principio de Habacuc 2.4, que dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Tengamos en cuenta que la Biblia, en su forma original, no estaba dividida como lo tenemos ahora en capítulos, en versículos, títulos. Por lo tanto, para entender la carta de Pablo a los romanos, debemos saber que los capítulos están íntimamente relacionados, conectados unos con otros. Por ejemplo, desde el verso 18 del capítulo 1, el capítulo 2 y casi por completo el capítulo 3 es una sola unidad de pensamiento, hablan de lo mismo. Por eso, en el caso de estudiarlo, lo ideal es estudiarlo así, estudiarlo como unidad de pensamiento. Entonces, comenzar con el versículo 18 del capítulo 1, ¿sí? Que por ejemplo dice, que incluso tenemos un título, por ejemplo en la versión de Reina Valera 1960, habla de la culpabilidad del hombre. Entonces, desde ahí, desde el verso 18 del capítulo 1, cuando dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Desde allí, desde el versículo 18 del capítulo 1, todo el capítulo 2 y casi por completo el capítulo 3 habla de lo mismo, ¿sí? Así que bueno, por ese motivo vamos a estudiar capítulo por capítulo, pero siempre teniendo en cuenta los capítulos que estén antes y después, para poder comprender el mensaje principal y su contexto, que es lo que se debería hacer siempre, y no estar sacando versículos aislados ahí que a veces generan más confusión que otra cosa, ¿verdad? Así que bueno, usaremos, como dijimos antes, la versión Reina Valera 60, salvo que indiquemos otra versión. Quisiera leerles algo que son palabras del pastor Miguel Núñez, refiriéndose en este caso a Agustín. Él dice: Agustín es considerado por algunos como el teólogo más influyente en la historia cristiana, porque influyó en Calvino, profundizó su relación con la persona y el conocimiento de Cristo por medio de Romanos capítulo 13, versículos 13 y 14. Prosigue el pastor Núñez diciendo: Lutero entendió que la justicia de Dios es aquella a través de la cual el justo vive como un regalo de Dios por fe. En Romanos 1, versículo 17, recordamos que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Así que prosigue el pastor Miguel Núñez, en este caso hablando de John Wesley. Dice también: John Wesley tuvo su verdadero encuentro, digamos, con Cristo por medio de la carta a los romanos. La epístola deja ver el pensamiento teológico de Pablo. Esta carta no corrige, como es el caso de otras cartas, sino que los incentiva. Al final hace unos pequeños ajustes a los romanos, pero el mensaje principal es animar. Y bueno, cerrando con estas palabras del pastor Miguel Núñez, hasta aquí la breve introducción de la carta a los romanos. Por supuesto, hay mucho más para
para investigar, para aprender sobre la carta en sí, sobre la introducción a la carta. Y al igual que todo lo que estaremos estudiando, tratamos de brindar la información más necesaria, si se me permite el término, pero tengamos en cuenta de que hay muchísimo para estudiar, ¿sí? Así que bueno, este estudio va a ser una herramienta más, pero aquel que le guste estudiar la palabra de Dios, que le guste conocer más de la palabra de Dios, sepa de que nunca va a ser suficiente y de que hay muchísimo para estudiar, comentarios muy buenos de autores muy confiables que van a ampliarles muchísimo más el panorama de lo que este estudio pudiera ser. Pero bueno, esperamos que sea de bendición. Lo próximo que estaremos viendo, por supuesto, lógicamente, el capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Así que bueno, hasta aquí fue la introducción. Gracias por haber compartido este tiempo, como les decía al principio, y bueno, próximamente capítulo 1. ¿Sí? Dios los bendiga.